reducir la corrupción a sus justas proporciones. ¿Ustedes recuerdan quién dijo esa frase? La dijo Julio César Turbay Ayala, expresidente colombiano, que era presidente justo en el año de 1981, año en el que yo nací. No sé si es una grata coincidencia o una premonición de la vida, pero desde que empecé a trabajar en el año 2004 con mi práctica profesional hasta hoy, no ha habido un solo día en que deje de trabajar en la promoción de la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción en Latinoamérica y principalmente en Colombia. Y precisamente creo que por eso me invitaron a hablar hoy acá. Soy Fernando Segura y voy a hablarles hoy de la corrupción. Un tema que para todos, estoy seguro, es perjudicial, es nocivo, pero que muchas veces no sabemos si con nuestros comportamientos la promovemos y la toleramos. Y es que mi ejemplo de la frase del presidente Turbay demuestra que desde hace décadas, porque yo ya tengo 41 años, en el país y en el mundo la corrupción sigue siendo o ha sido un caballito de batalla electoral. Ha permitido que políticos con promesas de acabar con la corrupción lleguen al poder y también ha permitido que políticos, valiéndose de la corrupción, lleguen al poder. A través de la compra de votos, de la financiación indebida, de campañas, del constreñimiento a electores, se han puesto políticos, alcaldes, gobernadores, concejales y hasta presidentes, no solo en Colombia, sino en el mundo, debido a la corrupción. Entonces aquí vemos que la corrupción, por un lado, promueve que la gente acceda al poder, porque hace parte del discurso político, pero lo peor aún es que promueve que la gente llegue al poder usándola. Y es que todos sabemos, creemos saber qué es corrupción, pero normalmente no conocemos, y para empezar quiero que hablemos del concepto de corrupción. Normalmente asociamos la corrupción a lo público, pero si uno va y busca en la Real Academia de la Lengua Española qué es corrupción, dice pues es el acto de corromper. Y cuando uno busca qué es corromper, encuentra que corromper es deteriorar, dañar el adecuado funcionamiento de algo, hacer que algo no funcione como tiene que funcionar. Y efectivamente por eso es que el concepto de corrupción se usa en lo público, porque cuando en la gestión de lo público algo no funciona como debe funcionar, estamos ante un escenario de corrupción. Y hay muchas instituciones que han definido la corrupción. Transparencia Internacional, Naciones Unidas, la OCDE nos ha hablado de corrupción varias veces. Pero hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de Transparencia por Colombia, que es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, que se refiere a la corrupción como el abuso de posiciones de poder en beneficio de un particular y en detrimento del interés colectivo. ¿Por qué me gusta el concepto? Porque es un concepto que se puede llevar tanto a lo público como a lo privado. ¿Por qué? Porque el que puede abusar del poder es un servidor público que se apropia de los recursos en beneficio particular y daña el interés de una comunidad. Pero también el corrupto puede ser un actor privado, el dueño de una empresa que abusa de su poder, atenta contra la competencia o contra sus empleados, se beneficia y puede también generar un detrimento a una colectividad. Y esto es importante entenderlo porque creemos que la corrupción es algo que no se acerca a nosotros. Y señoras y señores, debo decirles que la corrupción es un tema endémico, sobre todo en nuestro país, en América Latina, hace parte de la sociedad y del comportamiento de todas las personas, independientemente si trabajan en el sector público o no. Y por eso es importante entender que es un problema. Somos conscientes que es un problema. Entonces, cuando uno le pregunta a los colombianos también sabemos que es un problema. De acuerdo al Inbamber Gallup y al Latinobarómetro, la corrupción es el principal problema que tenemos los colombianos, por encima de la delincuencia y por encima incluso del desempleo. Y eso es muy importante, porque muchos dirán, oiga, un país en donde la corrupción es el principal problema es un país que está dañado. Sí, estamos dañados, pero algo importante es que este tema nos permite saber que hay un problema. Y lo mismo nos lo dice Transparencia Internacional. Transparencia Internacional, la organización líder en el mundo en lucha contra la corrupción, tiene un índice que es el índice de percepción de corrupción, que establece cuáles son los países con mayor percepción de corrupción, y Colombia tiene el puesto 87 dentro de 180 países y tenemos una calificación de 39 sobre 100, es decir, estamos rajados. Y esto lo que hace es corroborar que efectivamente es un problema, pero es un problema al cual hemos buscado soluciones. Colombia en el año 2018 marcó un hito en Latinoamérica porque logró la movilización de más de 11,5 millones de colombianos para votar en las urnas una consulta popular legislativa para pedirle al Congreso legislar. Seguramente ustedes recuerdan la consulta anticorrupción. En su momento, infortunadamente, no se alcanzó el umbral, estuvimos 500,000 votos por debajo,
Pero este llamado hizo que tanto el Congreso de la República, que era nuevo, y el gobierno, que era nuevo también, se pusieran de acuerdo y legislaran en materia de lucha contra la corrupción. Entonces hoy día, pues, ¿qué podemos decir? Tenemos varias normas, porque varias de estas proyectos de ley son leyes de la República, pero adicionalmente somos conscientes que tenemos un problema. Entonces la gente dirá, pero ¿cómo es posible? Somos conscientes que es un problema, se legisla, ya están las leyes, pero seguimos teniendo corrupción, porque muchas veces pasa como cuando uno está enfermo. Uno tiene una enfermedad, va al médico y si el médico no le encuentra el tratamiento, pues la enfermedad se agrava. En nuestro caso tenemos una ventaja y es que saber que tenemos un problema como la corrupción es que ya tenemos un diagnóstico, estamos enfermos de corrupción. Lamentablemente, de pronto el medicamento o las normas no han sido suficientes o nos está pasando como cuando uno toma un antibiótico mucho, nos estamos volviendo inmunes al antibiótico. Hoy entonces les quiero hablar desde mi experiencia, que hay muchos escenarios para entender por qué vivimos con corrupción. Les quiero contar desde mi experiencia, yo que creo que son los 3 factores por los cuales seguimos caminando de la mano de la corrupción, a pesar de que hay leyes, a pesar de que somos conscientes de que es un problema. La primera causa, todos sabemos que la corrupción es mala, pero muchas veces vivimos con ella, la promovemos y no sabemos. Entonces ustedes dirán como, oiga, ¿cómo alguien va a vivir con la corrupción y no saber? Les voy a contar 2 ejemplos de mi vida laboral y personal. El primero es, pues yo les conté, he trabajado esto toda mi vida. En mi primer trabajo, una de mis tareas fue identificar qué municipios tenían mayor riesgo de corrupción en Colombia. Y una vez haciéndole una entrevista a un concejal en un municipio pequeño de Colombia, le preguntábamos al concejal, oiga, concejal, ¿en este municipio hay corrupción? El tipo nos dijo, sí, hay mucha corrupción. Dijimos, bueno, ¿y cuál es el indicador de que hay corrupción? ¿Qué le hace usted saber que hay corrupción? Y nos dice, muy furioso, es que el alcalde no nos da a los concejales el 10% de la contratación del municipio que por ley tenemos derecho. Claramente mi compañera y yo quedamos como estupefactos porque pues, no hay ninguna ley de la República que diga que los concejales hay que darle el 10% de los contratos. Es más, eso en sí mismo es corrupción. Darle contratos al que hace el control político es corrupción. Pero para este señor, que era concejal por primera vez, estaba tan arraigado en el municipio que hubiese corrupción que para él era completamente normal, e incluso creía que la ley le daba el derecho a tener contratos. En mi mente también decía, este pobre hombre debe ser el concejal número 11. En Colombia los municipios tienen concejales número impar y este municipio tenía 11 concejales. Yo dije, pues matemáticamente a mí el 100% dividido en 11 no me da 10% nunca, seguramente este personaje es el número 11 y que se quedó sin contrato. De todas maneras, el panorama era claro, había corrupción y era un tema que venía en el municipio y que incluso la autoridad política la promovía. Y les voy a poner un ejemplo porque ustedes dirán, ay, esto le pasa a la gente en su cotidianidad y no le pasa a la gente... le pasa al servidor público, pero no a la gente en su cotidianidad, también nos pasa en la cotidianidad. Yo fui servidor público muchos años y trabajaba en estos temas y hoy todavía me meto a Instagram o a Facebook y encuentro, y les pasaré a ustedes, alguien que está preguntando en una historia, ¿alguien tiene un contacto en el Fondo Nacional del Ahorro? ¿O alguien tiene un amigo en tal entidad? Es muy común. Y yo digo, esta gente es descarada, de frente está promoviendo un tráfico de influencias, porque estoy seguro que cuando ustedes preguntan si alguien tiene un amigo o un contacto en una entidad, es para pedir que les agilice un trámite o es para pedirles que les ayude a acceder a un servicio por encima de otros que seguramente llegaron antes. Y eso es corrupción, pero muchas veces la justificamos. Esa es la primera razón, vivimos con ella pero no sabemos. La segunda, no somos conscientes que lo privado va de la mano de lo público. Y esto es muy grave, porque tendemos a creer que la corrupción es de lo público, del alcalde corrupto, de la ministra que se robó la plata, pero no lo asociamos como un tema que está en el día a día. Entonces es muy normal ver al papá que tiene a su niño que es grandecito, que juega fútbol y que para meter goles se lleva por delante a los niños, los tumba, les hace falta y el papá les celebra y dice que mi hijo es un berraco, es un macho y juega fútbol muy bien. Y no se da cuenta que está promoviendo que ese niño, que tiene un poder superior que su fuerza, se lleve por delante a uno que tiene un poder inferior. Y ese papá muy seguramente es el que critica al político, y el que dice, ese político, ese corrupto. Resulta que seguramente ese político tuvo un papá que de pequeño le celebraba cada vez que abusaba de su poder. Y nos pasa en todos los días. Y pasa porque la corrupción es como el efecto mariposa. ¿Ustedes recuerdan la teoría del caos, el efecto mariposa? Que dice que el aleteo de una mariposa en Brasil, por el efecto que genera en el viento, puede generar un tornado en Texas. Así pasa con la corrupción. Cualquier actitud que podamos tomar promoviendo, permitiendo una irregularidad,
está haciendo que esto se haga más grande. Y no solamente por acción, no solamente por el papá que le celebra al niño el acto irregular, también por omisión. El ciudadano que ve que su vecino roba energía pero voltea la cara y dice que ese es su problema y no lo denuncia. El servidor público que ve que su compañero de al lado está recibiendo sobornos para agilizar un trámite o manipulando los términos de un contrato para que otra persona se lo gane sin objetividad, también está cometiendo un acto de corrupción porque está siendo parte del círculo vicioso. Y hay un tercer escenario que para mí es de los más graves, y es que no somos conscientes del daño social que la corrupción genera. Tendemos a cuantificar la corrupción. Entonces hablamos de la corrupción como plata. Decimos, los políticos se robaron la plata, que la devuelvan, que los metan presos. Pero nunca hablamos de cuáles son las víctimas detrás de la corrupción. Y está ahí donde está para mí uno de los principales problemas. Y les voy a poner dos ejemplos. Uno, Colombia, año 2021, un ministerio encargado de garantizar la conectividad de Internet a zonas rurales del país. Hizo un contrato de 70.000 millones de pesos, algo así como 14 millones de dólares, ya el dólar como está, pues son como 14 millones de dólares. Y el contrato se firmó, nunca se ejecutó y los 70.000 millones se perdieron. Hoy, año y medio después, todavía los congresistas se desgarran las investiduras reclamando presos y reclamando los 70.000 millones. Los colombianos salen, pero nunca uno oye diciendo dónde están las víctimas de esos 70.000 millones. Esos 70.000 millones en parte iban a llevar Internet a 6.800 instituciones educativas que tienen niños que se iban a formar con Internet. ¿Ustedes saben lo que implica en el desarrollo educativo de un niño acceder a Internet? A nuevas oportunidades, a mayor información, a nuevos conocimientos. Si uno multiplicara cada niño que no pudo educarse con Internet en este año y medio que el contrato no se ha ejecutado, en lo que implica para él su desarrollo profesional, en su vida laboral y en su desarrollo, incluso el de su familia, los 14 millones de dólares, los 70.000 millones de pesos se quedarían cortos frente a lo que implica el daño. Y hay otros ejemplos muy comunes que pueden aplicar a cualquier país del mundo. El puente que se dejó de construir, el puente que iba a conectar el municipio pequeño con la vía principal. Entonces la gente dice, ese puente costó 100 millones de dólares, si hubiéramos podido construir escuelas, si hubiéramos podido construir colegios con esa plata. No, hubiéramos podido construir el puente con esa plata, porque ese puente, no existir, le impidió a un campesino que sacara su producto a la avenida principal y que comercializara. Ese puente le impidió a niños que pudieran ir al colegio caminando o a un colegio mejor. O incluso pudo haber evitado que una persona pudiera salir en ambulancia si estaba enferma y pudo haber causado muertes. Y es que la corrupción afecta al derecho al trabajo, afecta al derecho a la salud y afecta al derecho a la vida. Y no somos conscientes de que este tema. Vemos la corrupción como un tema de políticos, pero nunca nos damos cuenta de que en realidad lo que está haciendo es afectar los derechos humanos. Y si no nos damos cuenta de ese vínculo entre corrupción como patrocinadora de los derechos humanos, estamos haciendo parte del problema y vamos a seguir, como dirían las abuelas, alcahueteándola. Pues bien, ustedes me dirán, bueno, pero ya sabemos cuál es el problema, hay legislación, sabemos cuáles son las causas, qué hay que hacer. Hay varias apuestas en el mundo y efectivamente la corrupción es un problema sistémico y hay que tocarlo de forma sistémica, no con un solo remedio. Esto es una enfermedad que requiere muchos medicamentos y medicamentos que trabajen al tiempo. Pues bien, hay quienes dicen que hay que promover leyes de transparencia para permitir el acceso a la información y que la gente haga veeduría y control social. Hay quienes dicen que hay que promover la protección de denunciantes para que la gente sienta tranquila a denunciar. Hay también quienes promueven que hay que fortalecer a las entidades de control para que puedan en tiempo real sancionar. Pero uno normalmente no oye arreglos asociados con el comportamiento de las personas. Como la corrupción es un tema de lo público, los arreglos son institucionales. El día de hoy, para cerrar, les quiero dejar una idea, y es que al final los que tomamos las decisiones irregulares o los que omitimos y le damos la espalda al acto irregular somos los seres humanos, somos las personas. Son las personas las que cometen el acto irregular. Y si queremos realmente atacar de fondo, no hay que atacar la institución solamente, hay que trabajar con los seres humanos. Antanas Mockus y John Elster desarrollaron una teoría que habla de los sistemas de regulación del comportamiento humano. Y dice que al menos los seres humanos nos regulan las leyes de la República, que nos dicen los techos y los pisos de cómo movernos, y nos dicen que es un delito y que no. Nos rigen unas leyes que son culturales, que no están escritas, pero son esas dinámicas que en la familia aprendemos, ese papá que felicita al regular, o esa empresa que felicita al que llega temprano o al que llega tarde, o también tenemos las prácticas morales, que nos hace sentir bien o mal con nosotros mismos. Y está corroborado que
nos hace sentir mucho mejor o peor lo que culturalmente rechazan y no lo que la ley dice. Yo me siento mal es cuando mis compañeritos me hacen bullying, o me siento mal, perdón, o me siento bien cuando mis compañeros de trabajo me dicen lo hiciste bien. Pues bien, lo que dice Mockus es que hay que acabar con el divorcio entre la ley, la cultura y la moral, y tenemos que empezar a trabajar que esto que la ley dice sea lo que nos haga sentir bien con nosotros mismos, sea lo que nos haga sentir cómodos en la noche al irnos a dormir. Entonces, para ir terminando, pues mi consejo es que tenemos que empezar a trabajar nosotros mismos. Ustedes seguramente son estudiantes y el día de mañana algunos harán leyes, otros serán ministros, pero así no lo hagan, desde hoy pueden salir con un mensaje de acá. La corrupción es un problema que podemos atacar si nosotros mismos empezamos a hacerle control al que está al lado. Si le cuestionamos a la mamá cuando se cola en la fila del supermercado, si le cuestionamos a la pareja que busca evadir impuestos, si le cuestionamos al amigo que soborna al policía cuando sabe que cometió una infracción. La sanción social es mucho más poderosa que la sanción legal. Y aquí el mensaje que yo les puedo decir es: trabajen, insístanle y ustedes piensen 1, 2 y hasta 3 veces si la decisión que están tomando es la adecuada. Yo soy papá recientemente y día a día estoy educando a mi hija, que es una niña menor. Y solamente con el ejemplo, una bebé de 1 año y medio que tiene un desarrollo cognitivo inferior al que ya tiene un adulto mayor, pero con el ejemplo, día a día, cuando le insisto que está mal, ella ya entiende que está mal. Si un niño lo puede hacer, un adulto con uso de razón lo puede hacer mucho mejor. Así que insistan en sus familias, insistan en sus comunidades y cada noche antes de dormir piensen si se están yendo a la cama con la conciencia tranquila y con la satisfacción del deber cumplido, o si por el contrario tienen alguna hormiguita o un Pepe Grillo que les dice algo hice mal. Y si lo hicieron mal, al otro día levántense y corríjanlo. Muchas gracias por invitarme.